Veuillez vous asseoir. Tomen asiento. Ahora estáis en la... L'audience reprend. Se reanuda la audiencia y de nuevo doy la palabra al señor profesor Fortó. Puede continuar. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, como decía antes de la pausa, en la presentación de Chile relativa al periodo posterior a 1987 era sesgada y también selectiva. El señor Juratovic dijo ante todo que Bolivia había modificado en su réplica la posición respecto de las consecuencias jurídicas en lo que cabía llegar a partir de la conducta de Chile después de 1987. Esto es falso. La posición de Bolivia fue constante en sus escritos. Consistió en considerar que desde 1987 la posición de Chile fue ambigua respecto de la promesa de negociar el acceso soberano al mar. Y de esta ambigüedad de Chile se dimanan las dos conclusiones a las que llega Bolivia, a saber que Chile, por una parte, no se conformó por completo a la obligación de negociar y por otra parte que ello no obstante siempre nuevamente manifestó su intención de negociar. A partir de 1987 Chile empezó a mostrarse voluble. El señor Juratovic optó por no hablarles sino de un aspecto, lo que le llevó a dos afirmaciones erróneas. Según él, de 1987 a 2011, Bolivia no reivindicó que Chile tuviera obligación jurídica de negociar el acceso soberano al Océano Pacífico. Y por otra parte, también no se dieron negociaciones reales respecto del acceso soberano al mar. Esto, señor presidente, no corresponde a la realidad. Desde 1988, Bolivia recordó los compromisos adoptados por Chile en 1920, 1950, 1961 y 1975, recalcando que este valioso antecedente confirma el deseo de alcanzar un acuerdo entre las partes. Bolivia, por otra parte, en 1992 recordó los precedentes de 1950 y 1975. Y en 1999 recordó que el compromiso de negociar el acceso soberano al mar se formalizó en 8 ocasiones solemnes. En junio de 2004, Bolivia en particular recordó ante la OEA que las propuestas de negociación deberían incluir el acceso soberano al mar. Y recordó en este contexto que las negociaciones de 1950, 1975 y 1987 deberían considerarse como un punto de partida. Las revelaciones manifestadas en 2011 por el antiguo presidente de Chile, Ricardo Lagos, respecto del contenido de las negociaciones evacuadas a principios del decenio de 2000, confirmaban igualmente que el acceso soberano al mar formaba parte de los debates en esa época. En este contexto intervino la agenda de 13 puntos, acordada por las dos partes. Según los letrados de Chile, la agenda de 13 puntos no correspondía al acceso soberano al mar. Pero el señor Juratovic se guardó, en este sentido, de responder a los documentos que cité el martes, que establecen que la expresión cuestión marítima estaba naturalmente en el marco de esa agenda y cubría el acceso soberano al mar. Se contentó con afirmar que sobre la cuestión marítima, que si la cuestión marítima se refería al acceso soberano al mar, las partes lo hubieran dicho, pero lo dijeron. La posición respectiva de las partes ante la Asamblea General de la OEA se presentó el 5 de junio de 2007. Bolivia recordó en esa ocasión que la cuestión marítima se refería a una solución equitativa mediante la cual Bolivia obtendría acceso soberano y útil al Océano Pacífico. En este contexto, Bolivia indicó que un proceso de reacercamiento se había celebrado entre los dos países para buscar una solución
solución a nuestra reivindicación marítima y que esta cuestión se había incluido en la agenda de 13 puntos, agenda que Bolivia describió o calificó expresamente como acuerdo. Bolivia añadió, y esto lo pueden ver en la pestaña 48 de la carpeta, desde entonces ambos países han estado comprometidos con la creación de un entorno de confianza mutua con el objetivo y el firme compromiso de llegar a una solución final a la condición de mediterraneidad de Bolivia. En un momento posterior de su declaración, Bolivia también dijo que el pueblo de Bolivia, junto con su gobierno, están determinados a lograr una solución que permita a mi país tener un acceso pleno, útil y soberano al Océano Pacífico. En la declaración que siguió inmediatamente a la de Bolivia, Chile no protestó en modo alguno contra lo que se acababa de decir en términos tan explícitos por el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia. Por el contrario, he aquí lo que respondió Chile mediante su ministro de Asuntos Exteriores. Tienen el documento en la pestaña 49 y dice más o menos: he escuchado cuidadosamente a las palabras de mi estimado amigo David Choquehuanca, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Bolivia. Desearía hacer referencia brevemente a un proceso en el que hemos actuado durante el pasado año y medio, un proceso de diálogo. Puedo decir desde un punto de vista personal, y esto lo comparte sin duda todos los miembros de mi gobierno y naturalmente la presidenta Bachelet, un proceso de diálogo constructivo en el cual, como David acaba de decir hace un momento, se definió una agenda sin exclusiones integrada por 13 puntos. Naturalmente hemos de reconocer lo evidente, es decir, que estos son unos procesos muy complejos, con progreso inmediato en algunas esferas. Otros procesos son más lentos. Lo importante es mantener un buen espíritu recíproco, ser persistentes en los esfuerzos y guardar buena voluntad para lograr resultados. Chile recalcó, acto seguido, documento 50 de su carpeta, que durante la última reunión bilateral entre los dos países, ambos gobiernos, trataron de la totalidad de la agenda convenida, integrada por 13 puntos, antes de concluir que, por tanto, ratificamos una vía que debería llevarnos, una vez se resuelvan los problemas pendientes, a una mejor calidad de vida para nuestros pueblos. En una entrevista concedida inmediatamente después de esta sesión, el 24 de junio de 2007, el ministro chileno de Asuntos Exteriores confirmó que la mar para Bolivia correspondía al punto 6 de la agenda de 13 puntos, y esta declaración se inscribía directamente en el pronunciamiento del ministro de Chile, ya pronunciado en el mismo sentido en abril de 2006. No solamente el señor Juratovich olvidó referirse a esto, sino que también guardó silencio sobre las negociaciones que ambas partes mantuvieron al fin del decenio de 2000 y que tenían por objeto una solución definitiva a la cuestión marítima. Lamentablemente, como sabemos, estas negociaciones se interrumpieron de forma brutal a final del año 2010. Todo esto arroja luz, naturalmente, sobre los motivos por los que se ha presentado esta cuestión a la Corte. Si esto ha sido, es en parte porque quedó manifiesto a partir de 2011 que Chile, después de haber reanudado las negociaciones en el marco de la agenda de 13 puntos, decidió repentinamente bloquear el proceso. Esto nada tiene que ver con la adopción un año antes de la Constitución boliviana, como intentó hacerles creer el señor Juratovich. Esto también indica, al contrario de lo que afirma este último, que el sometimiento a esta Corte de la cuestión tiene por objeto reanudar el reciente diálogo iniciado en el marco de la agenda de 13 puntos que se inscriben en la prolongación de los numerosos acuerdos y promesas anteriores de Chile. En cuanto a la fecha exacta, en 2011, cuando quedó evidente que Chile se negaba a volver a la mesa de negociaciones,
Bolivia explicó en sus escritos que la negativa de Chile de negociar el acceso soberano a la mar estaba claro en 2011, que quedó aún más claro en mayo de 2011, cuando el ministro de Defensa de Chile declaró que había fuerzas armadas de Chile destacadas para proteger la integridad territorial del país, y más aún en noviembre de 2011, cuando Chile declaró categóricamente que no tenía obligación alguna de negociar. Y esta negativa a las concesiones de Chile persiste en la fecha de hoy. El profesor Turén les dijo el martes que si tenía que haber negociaciones entre los países, no podría ser sino para confrontar libremente sus puntos de vista, para buscar si podían hallar un acuerdo mutuamente aceptable. Pero incluso esa definición extramínima de las negociaciones y la obligación de negociar no parece aceptable para Chile hoy, puesto que rechaza toda conversación sobre el acceso soberano al mar. Igualmente, el profesor Ko afirmó que entre dos opciones artificiales, alejarse o verse vinculado, hay un amplio dominio que llamamos diplomacia. Pero incluso esto Chile lo niega hoy, puesto que estima ahora, como han dicho el jueves la gente de Chile y Sir Daniel, que el Tratado de 1904 dio una solución definitiva a todas las cuestiones de soberanía. Estamos muy lejos, señor presidente, señorías, de compromisos y promesas seculares de Chile de negociar el acceso soberano a la mar, independientemente del Tratado de 1904. Una última palabra para concluir, señor presidente. No habrá escapado a la Corte que, en parte, la estrategia de Chile de la semana pasada consistió en la larga duración del proceso de negociación que se entabló hace más de un siglo, para hacer entender que este proceso se vio debilitado progresivamente. Estamos aquí, señor presidente, en el núcleo mismo del problema. Sabemos que la prolongación de las negociaciones sobre un problema pendiente que se han de resolver pueden ser el fruto, y lo es, en este caso, de un desequilibrio de fuerzas entre los negociadores, y el tiempo juega a favor del que tiene la clave de la solución. Pues bien, cuando se hicieron promesas de negociar y se adquirieron compromisos de negociar, no se puede admitir que el transcurso del tiempo haya diluido los compromisos. Precisamente en una situación de esta índole es imperativo recordar la fuerza obligatoria de la obligación de negociar, puesto que en tal situación solo el derecho internacional está en condición de mantener un mínimo de equilibrio y de igualdad entre las partes en el proceso de negociación. Señor presidente, señoras y señores de la Corte, les doy las gracias por su atención y quedaría muy agradecido, señor presidente, si diera la palabra ahora al profesor Lowe.